Muchas gracias por el feedback. Sí, bueno, agradezco muchísimo la invitación para empezar. Tenemos un tema, creo que es muy interesante, la parte de la estructura modular para toda la parte del Edge Computing, sobre todo para Latinoamérica. Eso es un tema que se viene hablando ya hace un tiempo atrás, pero creo que es algo que sigue desarrollándose y por supuesto el tema del 5G es algo que ha estresado el poder tener soluciones que sean acorde con lo que el mercado está demandando, ¿no? Las estadísticas y lo proyectado que se tiene en el tema de las redes 5G eh, fue algo que hace un tiempo nos parecía que podía ser algo desmesurado, pero eh, el tiempo nos está dando la razón en el sentido de que cada vez más la necesidad de tener una comunicación segura, que sea realmente online, que los delays sean cada vez menores, se va dando en la estructura de este nuevo mundo. Y el tema de la nueva normalidad, ya se ha hablado mucho también de esto, aceleró mucho la parte de la infraestructura necesaria para poder trabajar y tener los resultados que se requieren de la red, de la parte del Internet, ¿no? La infraestructura ha tenido que ser reforzada. Como ustedes pueden ver ahí, se hablaba del 2025, hace apenas antes, inmediatamente antes de la pandemia, terminando el 2019, eh, se hablaba del 2025. Hoy ya estamos hablando del 2030, de cómo está evolucionando, ¿no? Y los datos que se obtenían en eso entonces hablaba de manejar datos de hasta 10 gigabits en tiempos de respuesta de 1 milisegundo, o sea, online, con un ancho de banda 1000 veces más rápido, con muchos más dispositivos conectados a la red, una disponibilidad de 5 nueves y, por supuesto, tratar de tener una cobertura del 100%, inclusive en las áreas más remotas, ¿no? La nueva normalidad nos ha llevado a que estas áreas más remotas, inclusive, sean, valga la redundancia, más remotas. El home office, que como muchos estamos viviéndolo ya 2 años, nos llevó a que tengamos usuarios en sitios eh, que no era lo acostumbrado, no era el sitio concentrado donde están las oficinas, donde el cableado estaba enfocado a esas zonas financieras o esas zonas comerciales o esas zonas de oficinas, sino que lo desperdigó. Y obviamente al desperdigar a los usuarios una geografía mucho mayor, esto, creo yo, reforzó el concepto del edge computing. Y el edge computing efectivamente se ha vuelto un protagonista importantísimo de la parte del desarrollo de todo lo que es las comunicaciones. Inicialmente, el 5G o la fibra que nos podía dar una nueva visión de lo que es la parte de comunicación, se hablaba muchísimo de que no, que el 5G no es para todos, el 5G va a estar primero concentrado en las zonas financieras y pues todavía no es necesario preocuparnos mucho, el 5G para que sea masivo va a demorar un poco en llegar, pero estamos viendo que esto, si bien es cierto, no está todavía en todos lados, está caminando aceleradamente. El edge computing, como tiene ahí la definición, que es una parte de la topología informática distribuida en la que el procesamiento de información se encuentra cerca de la periferia, que es justamente la producción de edge, donde todas las cosas y personas producen o consumen información.
Yo siempre saco a colación el tema de cómo se está avanzando en los autos robotizados, ¿no? Las pruebas que se han hecho, ya hay ahora iniciativas de tener camiones que manejan este tipo de información y por eso es que la información tiene que ser tan exacta y tiene que tener una velocidad muy alta para que este camión o este vehículo, este taxi, pueda tomar las decisiones en nanosegundos y pues no ocasionar accidentes. Pero el edge computing también está yendo hacia el tema de la infraestructura que se necesita porque los usuarios también se han, se han concentrado y justamente al tener esta nueva normalidad, la comunicación se ha multiplicado y la necesidad de recibir esa información se ha multiplicado, ¿no? Lo estamos viviendo en casa, ¿no? Estamos sentados en una oficina, teniendo una laptop con toda la información que manejamos en el momento, atendiendo el teléfono. Si estamos hablando de en el mismo nodo tener a los niños o a la familia estudiando, o otra persona más en home office, alguien jugando que está conectado con 10 usuarios, de repente ahora muchos más. Entonces, esta infraestructura para mí ha tomado un protagonismo que no lo habíamos calculado en el momento en que el concepto salió a la luz. Para mí, el edge computing fue una especie de déjà vu, porque si nosotros nos remontamos al tiempo atrás, a- al año 2000, cuando se hablaba de mini data centers y micro data centers, y de pronto se vio un desarrollo en la parte de infraestructura y nos fuimos a los mega data centers donde salió todo el concepto de infraestructura y se dieron los grandes data centers, se dio el nacimiento a la nube y se pasó pues de este concepto de pequeños data centers que estaban todavía dentro de las empresas y cada empresa quería tener su data center. Cuando se pasa al nuevo estadio de desarrollo, de tener los mega data centers que le dan servicio y el nacimiento del cloud y compañías gigantescas como Google, como Amazon, como todas las que ya conocemos, empiezan a utilizar este nivel de informática para poder mantener no solamente sus negocios caminando, sino también a los usuarios que manejan, dio justamente el retorno a estos pequeños data centers, ¿no? El 5G y el Edge, como pueden ver en el slide, va a crecer a un ritmo anual del 187% de aquí al 2030, como les decía. Hace 2 años hablamos del 2025, pero esto se aceleró y ya estamos mirando lo que está ocurriendo en el 2030. Seguimos con el tema de la necesidad de trabajar con el medio ambiente y tratar de que nuestros data centers sean más eficientes, de que la huella de carbón, a pesar de la proliferación de estos data centers, pues no multiplique también no solo la infraestructura, sino el tema del calentamiento global. Y por eso es que cada vez estamos haciendo data centers más eficientes, ¿no? Eh, por supuesto que esto se va a seguir incrementando. Las soluciones de Edge cada vez van a seguir siendo más importantes. El IoT está tomando cada vez mucho más protagonismo también en nuestra vida diaria, ¿no? Un ejemplo es el que di de los autos, pero dentro de nuestros hogares también, el house automation, la parte de la logística, inclusive ya tenemos refrigeradores inteligentes donde yo puedo ir consumiendo pues puedo ir armando una lista de lo que voy consumiendo para poder
retomarlo. Si es que ya no tengo una aplicación que conforme va, va chequeando este consumo, me va armando una lista y yo desde una aplicación mando una, una orden a alguien para que me traiga esto hasta la puerta de mi casa. Y ya todo el sistema lo toma, pasa a la tienda, pasa la recolección, la entrega, la cobranza, todo se da con un clic. Y todo esto basado en toda la parte del 5G y el Edge Computing. Y cuando yo les decía que para mí esto era un déjà vu, es porque volvimos a las bases, como yo siempre me refiero. Y cuando hablo de las bases es a esa pequeña infraestructura que antes estaba metida en nuestras empresas y cada uno quería tener esta infraestructura para nosotros tener el control de esta infraestructura y asegurarnos de que esta infraestructura iba a hacer que todo nuestra data, nuestros equipos de computación y todas las aplicaciones le puedan dar servicio a nuestros empleados. Y esto explotó y ya no era darle servicio solo a nuestros empleados, sino que ahora se fue a las home office y cada vez más empresas con este tema de la pandemia se dieron cuenta de que la gente no necesita estar concentrada en un sitio para poder ser eficiente. De hecho, se dieron cuenta que la eficiencia no solamente no bajó cuando mandamos a la gente a hacer home office, sino que mejoró. Y, por supuesto, mejoró la calidad de vida de las personas también. Todas esas horas, hombre, perdidas en el tráfico, en nuestras ciudades, donde el tráfico realmente es caótico. No hago más que acordar cuando hablo de tráfico y pienso en Ciudad de México, por ejemplo. Yo que soy de Perú, pienso en Lima, el centro de Lima, y asimismo creo que en cada país tenemos eh, un tema ahí que aparte de, de nosotros tener una mejor calidad de vida por esas horas perdidas sentados en nuestros vehículos, también está contribuyendo a que todos esos gases de esos autos parados en ese tráfico, pues creo que es una contribución también al medio ambiente y es algo que creo que todos tenemos que estar conscientes de que tenemos que aportar un granito de arena, porque de granito en granito, pues se hace una playa, ¿no? Y es por eso que el Edge Computing para mí tomó ese protagonismo eh, con equipos que sean realmente soluciones que sean muy flexibles, porque así como hubo un movimiento hacia el home office, el Edge Computing con una solución que es modular para crecer, también es modular para decrecer, porque estamos viendo, por ejemplo, en muchos países movimientos internos donde la gente se está desplazando justamente por esta nueva normalidad a sitios donde se vive mejor. Por ejemplo, si les puedo poner un ejemplo aquí en los Estados Unidos, la gente de Nueva York está tratando de viajar a sitios como Florida, donde encuentran no solamente un mejor clima, sino también una calidad de vida mejor, con costos de vida un poco mejores que en Nueva York. Lo mismo está pasando en nuestros países en toda Latinoamérica, donde mucha gente se ha ido a vivir a la periferia y de esa manera tener una calidad de vida mejor. Entonces, la explosión del edge computing fue importante y el desarrollo de estas tecnologías nos ha llevado a tener equipos que sean modulares, que sean flexibles, que nos permitan poder tener un crecimiento basado en la demanda y poder satisfacer que esta infraestructura pueda ir cubriendo las expectativas del usuario final, que cada vez son mayores y estamos viendo
que van a seguir creciendo. O sea, esto no va a parar de ninguna manera. Al contrario, yo creo que conforme el 5G se siga masificando y geográficamente se siga implementando, el edge computing pues va a tomar mucho mayor protagonismo en el mundo cotidiano de la vida. Y el edge es algo que no vemos, pero todos lo aprovechamos, está ahí, ¿no? Entonces, las ventajas de tener micro data centers son muchas, porque nos permite tener una cobertura que va a la par con todo el desarrollo que 5G nos ha puesto como un reto, ¿no? Tener un micro data center que sea flexible, que sea una tecnología que sea muy segura, que podamos tener una redundancia en la parte energética, como la que tenemos ahora en la infraestructura que nosotros inclusive también hemos desarrollado, como vieron, nuestra solución Enterprise, que incluye infraestructura con la parte de protección de energía, nos permite tener un diseño mucho más rápido de implementar, más ágil, just in time. Voy a poder usar lo que necesito en el momento que lo necesito, porque como se estandariza, pues es algo que yo puedo tener rápidamente, con un ensamblaje sencillo, ¿no? Que se puede ensamblar en el sitio. Los despliegues, por ser justamente infraestructuras pequeñas, van a ser despliegues que nos permiten llevarlo rápidamente, ya sea a un lugar físico, a un edificio, ¿no? Donde yo pueda desplegar, implementar, instalar toda esta infraestructura, como cuando hablamos de lo que hemos estado viendo a lo largo de este evento, soluciones prefabricadas que nos permiten tener data centers en containers o en contenedores, donde yo puedo tener toda mi infraestructura y además con seguridad de poderla mover y que cubra con todas las normas que se requieren cuando se habla de tener infraestructura IT desplegada, ¿no? Obviamente los sistemas se tienen que integrar, los componentes tienen que conversar, la redundancia se tiene que dar, se va estandarizando todas las partes, es como tener un gran número de unidades de producción que usan los mismos replacement, los mismos repuestos, o si quiero crecer, pues tener la capacidad de poder poner piezas de una manera muy rápido, y por eso es que es tan flexible, ¿no? Y como decía, no solamente a veces crecer, esto es algo muy dinámico. Ahora pueden estar poblándose zonas aledañas a las grandes ciudades, pero de repente en un futuro se vuelve a concentrar el tema, y entonces tenemos que tener la capacidad de poder reutilizar eso y regresar a otro tipo de infraestructura, ¿no? Y por supuesto, el ser flexible nos va a permitir tener una continuidad en el tiempo, sostenibilidad de la infraestructura para poder seguir funcionando y poder tener una reacción rápida ante algún problema crítico. Toda la parte modular es, es una ventaja por todos lados, ¿no? Eh, la construcción tradicional versus la solución modular también nos da otras ventajas, porque el desarrollo de un mega data center pues lleva mucho tiempo, ¿no? Estábamos viendo hace poquito en la presentación anterior ese mega data center, que la solución final es preciosa. Uno ve esa tecnología implementada y dice, wow, esto es digno de verse y apreciarse, pero ¿cuánto tiempo nos lleva el desarrollo de las mega eh, construcciones de centros de datos, ¿no? ¿Cuánta energía necesito tener a la mano? Cuando tengo un data center gigante, pues necesito tener la capacidad de poder alimentarlo, ¿no? Ya hemos visto el data center de Google, por ejemplo,
utiliza a un río como parte de su capacidad de redundancia energética y trabaja con puertas hidroeléctricas para generar los megawatts que requiere ese mega data center, ¿no? Soluciones así de críticas requieren también soluciones de respaldo especiales, ¿no? Ese es un buen ejemplo de lo que la infraestructura en el cloud, la infraestructura de mega data centers requiere. Y por eso mismo, este tipo de desarrollos requiere un estudio donde ponerlo, si quiero una redundancia tipo Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, o sea, cuántos nueves quiero yo tener eh, en operación, cuántos minutos yo necesito que ese data center tenga como máximo de parada en un año. ¿Cuál es el sitio donde lo puedo poner? Si la redundancia va a estar en otra ciudad o va a estar cerca, si es telúrica o no es telúrica la zona. En fin, son muchas cosas que hay que tomar en consideración y por ende esos megaproyectos también nos llevan mucho tiempo. Pero el Edge no tiene ese tiempo, porque una vez que se instala esa población aledaña, lo que ocurrió con la nueva normalidad, entre comillas, eh, hizo que tengamos que desplegar estos micro data centers de una manera eficiente, rápida, y por supuesto, este tipo de desarrollo nos ahorra un tiempo valioso en cuanto a la implementación, todo el planeamiento, desarrollo e implementación de los micro data centers que van a estar dando el servicio a todos estos usuarios, ¿no? Entonces, trabajando con tecnologías como estas, podemos tener todo lo que tienen los grandes en pequeños nodos, pero en un tiempo mucho más rápido, ¿no? Tenemos un ahorro de más o menos más de la mitad del tiempo para poder implementar estas soluciones y poder dar el servicio. Por lo tanto, eh, siempre hemos estado mirando ese tipo de soluciones flexibles que vayan desde algo muy sencillo como es tener un rack que va a alimentar quizá una zona, como tener pequeños data centers que podamos mover o que podamos implementar y crecer rápidamente, ¿no? Como ya se ha dicho, tener data centers que sean modulares, no solamente internamente modulares, o sea, no solamente en el lado del micro, que es el rack, o sea, que yo pueda crecer mi infraestructura en el rack, sino hacer crecer mi infraestructura básica como data center. Entonces, poder ir de un rack a dos, a tres, en el edge, quizá yo lo que veo es que no tenemos data center muy grandes ahí, pero sí poder tener la capacidad rápida de energía, de poder tener el respaldo suficiente, de poder crecer con la parte de respaldo de energía de una manera modular también, y poderme proyectar a lo que voy a requerir en el corto, mediano y largo plazo. Tiene que ser algo que realmente sea continuo en el tiempo y que nosotros podamos controlar en el caso de que tengamos también alguna falla crítica, poder tener la respuesta lo suficientemente rápida y eficiente para que el usuario pues no sienta esa caída. Y ahí es donde hablamos de los niveles de redundancia y los famosos 3, 4, 5, 9 porcentaje de redundancia en los equipos, ¿no? Estas soluciones tienen que ser flexibles para que el mercado pueda desarrollarse rápidamente. La arquitectura flexible, obviamente, está basada en la infraestructura básica del data center, que se inicia con lo más básico de un data center, que es el rack, tener racks que se puedan comunicar, que se puedan implementar rápidamente, con el respaldo de energía también modular, poder tener
equipos que nos permitan tener la capacidad de poder ser redundantes y si son modulares, mejor, para poder tener esta capacidad de dar el servicio que se requiere a toda la demanda que existe de data en esta nueva etapa que tenemos del Edge Computing. Cuando nosotros hablamos de diferentes arquitecturas, tenemos el IIoT, la nube privada o híbrida, ¿no? Y toda la parte del deep, del deep learning, que son infraestructuras que se requieren tener quizá de un día para otro muchas veces. Y para esto pues tenemos que estar preparados, ¿no? Ese tipo de negocios como son las pymes y las telcos, el sector financiero, que se está desarrollando constantemente y ahora más todavía, la manufactura, que está empezando a tener una diversificación de dónde se ubica, ya no está todo concentrado en un solo sitio, sino al contrario, ahora estamos viendo que estos polos de desarrollo están empezando a surgir en diferentes sitios. Un ejemplo de ello es el Silicon Valley, ¿no? Como dentro de los Estados Unidos el Silicon Valley se está moviendo hacia quizá el lado del sur de los Estados Unidos, Texas, donde se está empezando a generar un nuevo Silicon Valley que permita desarrollar más la industria eh, basado en la infraestructura que se requiere en el área del IT, ¿no? Entonces, toda la parte de minería también requiere de tener soluciones muy flexibles porque la minería también es un polo de desarrollo del área de TI, requiere mucho del TI y requiere mucho de esta infraestructura flexible porque ellos requieren tener la transmisión de datos desde que se descubre un yacimiento, la parte de pruebas, la parte de chequear si el yacimiento tiene el suficiente material como para que sea rentable o no, y eso requiere de una implementación rápida inicial, que generalmente es una solución de este tipo, un prefab tal vez, o algo más pequeño al principio y luego eso se va convirtiendo en algo más estable, pero los yacimientos son yacimientos que normalmente tienen una fecha de inicio y una fecha de cierre también de la mina. Cuando el material termina, toda esta infraestructura muchas veces es reaprovechada en otros puntos de desarrollo, en otros yacimientos que las empresas van teniendo. Así que el Edge, pues tiene, como pueden ver ustedes, un protagonismo en todos los puntos de desarrollo, ya sea industrial, educación, financiero, y yo creo que eso no va a parar. ¿Qué debemos contemplar en una solución modular? Bueno, tenemos que tener un sistema de refrigeración que sea eficiente, que sea capaz también de tener quizá redundancia. eh, es increíble cómo se desarrolló esto y empezamos a tener sistemas de fuego que actúan dentro del mismo rack. Ahora ya tenemos soluciones de ese tipo, no solamente la típica que recuerden que empezamos con las soluciones de polvo para apagar el fuego rápido y luego llegamos a la parte halógena con gas que mitigaba un fuego en menos de 30 segundos, pero sin contaminar los equipos y dañarlos. Así que eh, se, se empezó a desarrollar muchas cosas y por supuesto se empezó a comprimir todas estas soluciones. Al principio eran instalaciones más grandes para, claro, para los data centers y ahora podemos ver que tenemos instalaciones que pueden cubrir un rack. Eh, por supuesto que los gabinetes tienen que tener la solidez para poder
soportar la infraestructura que se tiene, los módulos de bypass para poder tener las redundancias, el sistema de monitoreo que es importantísimo. Yo creo que la parte de software de administración con el Edge también empezó a tener un, un protagonismo dentro de la infraestructura que se volvió ya una necesidad. Antes, solo los grandes data centers tenían software de administración y querían tener control, cuándo hacer un mantenimiento, cuándo entra, quién sale, sobre todo cuando hablábamos de soluciones Tier 4 que tenían que cumplir con muchas normas y este software pues ayuda, que no es que ya no exista, al contrario, se ha fortalecido. Este software ayuda a tener un control inclusive de cuándo entrar, quién entra, en qué momento se le permite entrar, cuándo es el mejor momento y no estar buscando esas ventanas cuando todo eso se puede tener en, en un software que administra ese tipo de problemas. Imaginemos esto en la parte de Edge Computing, tener un monitoreo de unidades que están desperdigadas a lo largo de un área geográfica grande. El software pues tiene una importancia también grande para yo poder prever si algo está fallando, si algo falló también, porque puede ocurrir que tengamos la noticia que falló para poder saber dónde, qué falló y llegar ya con la solución en la mano en lugar de llegar a verificar qué es lo que ocurrió para empezar a dar la solución. Estos software ya te dan, inclusive hay software que te permiten tener una, una visibilidad de algo que va a fallar, ¿no? Una preventiva. Por ejemplo, si están midiendo las revoluciones de un ventilador, si el ventilador está girando a 3000 revoluciones, que es el estándar, y de pronto tenemos eh, un, uno que reduce su velocidad, sabemos que eso va a fallar. Entonces podemos prever la solución. Todo esto es parte de esta infraestructura que se requiere para que el Edge tenga éxito y pues podamos darle ese servicio a esos más de 10.800 millones de dólares que se van a gastar de aquí al 2030 en infraestructura para poder dar la cobertura que 5G nos está poniendo como reto y demanda. Pues eso es lo que yo quería traerles a esta reunión. Agradezco su paciencia de escucharme.